doctor Ricardo Rodríguez Silvero, porque yo quiero conversar un poquito con él, que es una autoridad en materia económica, sobre esta situación por la cual se mantiene el riesgo, la calificación de riesgo BA1 a los bonos del Paraguay. Muy buenas tardes, doctor Rodríguez Silvero. Soy Ela Duarte de Cómo y Por qué. Buenas tardes, Graciela Duarte. Saludos allí y a la audiencia. Muchas gracias. No me alargues tanto el nombre. Bueno. Doctor Ricardo Rodríguez Silvero, quiero tu opinión sobre esta situación que se está dando. Dice la analista de Modis para Paraguay que los bonos tendrán la misma calificación de riesgo país BA1. Si nos puedes explicar un poquito en el contexto así tan neurótico en el que estuvimos viviendo el tema de los bonos, ¿qué significa esto? Significa que en Paraguay estuvimos aumentando innecesariamente los decibeles y las reacciones iracundas en torno a temas técnicos como, por ejemplo, la emisión de los bonos soberanos, el rechazo del proyecto de presupuesto de 2017, temas que son técnicos. A eso hay que agregar también la enmienda versus reforma constitucional para la reelección de presidentes de la República. Todos están intervinculados. Que también podría considerarse un tema técnico-jurídico, como lo otro es técnico-económico, pero ambos con impacto político. Totalmente de acuerdo. Estamos hablando de tecnicismo jurídico por un lado y de tecnicismo económico por otro lado. Realmente desde el punto de vista estrictamente técnico, en términos jurídico-presupuestarios y en términos de emisión de deuda pública, al haberse aprobado por el Congreso también el presupuesto del 2016 como el vigente para el 2017, dentro de esa aprobación de ambos poderes, no solamente el Poder Ejecutivo rechazando el proyecto de 2017, sino planteando la vigencia de 2016 y la aceptación legislativa correspondiente, eso habilita legalmente a que la suma ya contratada de los bonos soberanos pueda seguir siendo ejecutada sin mayores problemas. Porque pone en vigencia la ley del 2016 con todos sus ítems. Exactamente, el presupuesto nacional es una ley de la nación y ahí ya estaba aprobado el presupuesto anterior para bonos soberanos. También estaba aprobada la emisión de nuevos bonos. Habrá que mantenerse nomás, digo yo nomás, entre comillas, por parte del Poder Ejecutivo dentro de los límites establecidos ya en la ley de presupuesto del 2016, es decir, emisión de bonos y pago de bonos vencidos. Bueno, hay un plan de emisión de bonos y hay un plan de cancelación de la deuda que publica justamente el Viceministerio de Economía en el área encargada de la deuda. Asimismo. ¿Qué puedes comentarnos de eso? Bonos, sí. O sea, existe ¿cómo funciona esto de los bonos? Porque una vez se instaló acá la palabra default y se instaló también la palabra de que estamos pagando deuda con deuda y de que estamos bicicleteando. ¿Puedes explicarnos un poquito técnicamente, pero como para que podamos entender todos los mortales, qué es lo que realmente ocurre con este sistema de endeudamiento con los bonos? Bueno, para empezar, toda emisión aprobada ya en el presupuesto 2016 tiene validez también ahora en el año 2017, o sea, no es necesario recabar nueva autorización del Congreso ni de ninguna de sus cámaras. Porque ya está autorizado. Ya está autorizado por ley y la Constitución establece ese mecanismo, ¿verdad? De que entra a regir la ley anterior y la ley anterior fue aprobada por el Congreso. Yo creo que eso está bien clarito. Yo creo que hay que decir a la audiencia que no solamente eso está previsto en la Constitución Nacional, sino también en la Ley de Administración Financiera. O la Ley de Administración Financiera. Sí. Es decir, tanto por la Constitución como por las normas legales vigentes, está todo correcto. Se utiliza el monto de emisión ya aprobado para el 2016, que sigue vigente entonces en el 2017. Se prevén las sumas del 2016 también como vigentes en el 2017 para el servicio de la deuda pública de los bonos, es decir, para que se pueda pagar capital e intereses correspondientes a esos bonos ya emitidos. Correcto. Y aparte de eso es lo que hay que dejar en claro también,
es que el Poder Ejecutivo tiene facultades administrativas establecidas legalmente para hacer un canje de deudas. Eso significa que si hay un tramo de deuda pública con costo financiero mayor a una nueva deuda pública que ellos han adquirido, y la sensatez y el sentido común dicen que hay que hacer un canje de esa deuda más cara por la deuda más barata. Ricardo, quiero hacerte una pregunta. Siempre se habla de que cuando uno tiene ahorros y quiere protegerlos, no tiene que poner todos los huevos en la misma canasta. Efectivamente. Cuando se toma deuda, ¿conviene estar endeudado con uno solo o conviene diversificar esas fuentes de financiamiento? Yo diría lo siguiente, Ela Duarte, conviene diversificar fuentes de financiamiento y conviene también rebajar el costo financiero comparativo de las deudas anteriores con las actuales. ¿Se hizo o no se hizo eso? Eso se está haciendo también, se está haciendo un canje de deudas. Eso es lo que se llama normalmente bicicleteo, solamente que la palabra bicicleteo tiene una connotación peyorativa o despectiva. Pero parece que es saludable andar en bicicleta, así como estás contando. O sea, se tomó deuda cara, antigua, se va refinanciando con deuda más barata, se va diversificando, no tenemos un solo acreedor, tenemos varios con los cuales podemos conversar y negociar, ¿verdad? ¿Ese es el escenario o yo nomás estoy viéndolo así? No, ese es el escenario es de sensatez por partida doble, es decir, diversificar las acreencias y volverlas más baratas en términos medios de costos financieros. Y esa parte del bicicleteo es no solamente aceptable, sino recomendable. Pero hay un tipo de bicicleteo que sí puede llevar a las finanzas del país al barranco, y es cuando simplemente se contraen nuevas deudas para pagar las anteriores, sin destinar esos nuevos endeudamientos, en plural, para, por ejemplo, inversiones de infraestructura o para inversiones ya autorizadas previamente. Pueden ser inversiones en salud, inversiones en educación, todo lo que sea invertir para la base estructural de la nación y para el futuro educativo de la nación y para la salud de la población, todo eso es positivo. ¿Qué dice la ley CIAF al respecto de endeudarse, al respecto del uso del endeudamiento? ¿Para qué puede destinarse el endeudamiento? Y eso hay que ver contrato por contrato, porque hay veces que difiere un contrato tras otro. Normalmente, el endeudamiento con organismos multilaterales, como por ejemplo el Banco Mundial. Vamos a empezar por el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el que más créditos blandos ha otorgado a nuestro país y es el que tiene mayor cantidad de créditos otorgados. Este tipo de instituciones se encargan de establecer el destino específico de esos fondos contraídos con deudas públicas, ¿verdad? En ese caso es muy difícil darle otro destino a esos fondos, porque las mismas instituciones acreedoras se encargan del cumplimiento del contrato. Ricardo, durante su ejecución. Me gustaría que aclaremos esto a la audiencia. Cuando se contrata un crédito con los multilaterales, se contrata sobre la base de algo que se llama Country Strategy Paper, el documento Estrategia País, que es un documento acordado entre el gobierno y el organismo multilateral para priorizar la inversión en ciertos sectores. Entonces, estos organismos dan el financiamiento en aquellas líneas de intervención que fueron acordadas en ese documento Estrategia País entre el gobierno y el organismo multilateral. Una de las cosas que suele ocurrir es que los tiempos de acuerdo son largos y a veces un nuevo gobierno no quiere ejecutar lo que el otro gobierno anterior acordó en el documento. Y eso es otra vez un problema político que no tiene nada que ver con el problema técnico. Sin embargo, las soluciones políticas a veces tienen repercusiones técnicas adversas, y es que no prima la razón y la sensatez, ¿verdad? Pero lo que quiero decirte es, esto ocurre con los organismos multilaterales y el acuerdo particular en cada préstamo que se otorga al país. Pero cuando se trata de créditos comerciales, el crédito es más rápido de obtener, pero no tiene controles. Es decir, hay que tener cuidado con el aumento. No tiene control del que te está otorgando el crédito, más allá de este control que Moody's está diciendo es un riesgo BA1, porque no es que no te dan con controles, están analizándote en tu capacidad de gestión global.
no Sí, punto por punto, no están entrando en el detalle de dónde fue la plata, sino de cómo manejas el país. exactamente. ¿Es correcto? Eso es correcto. O sea, yo creo que eso es muy importante entenderlo. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Piensas que esta calificación BA1 se hubiese mantenido si el presupuesto no se hubiese vetado y no habían recursos para pagar los vencimientos que teníamos este año? No, eso hubiese sido grave, porque entonces hubiese puesto de manifiesto que efectivamente el país no iba a estar en condiciones de atender sus compromisos financieros internacionales. Eso hubiese sido. Claro, que el país se negaba, no es que no estuviera en condiciones, el país se negaba políticamente a cumplir con sus obligaciones internacionales, más allá de las motivaciones. Me gusta ese adverbio, políticamente, exactamente. Sí. Ujú. Así mismo es. O sea que fue una decisión acertada utilizar este recurso constitucional de vetar el presupuesto y preservar la calificación de riesgo del país y preservar su capacidad de seguir recibiendo ahorro exterior. Totalmente de acuerdo. Asimismo diría yo, y yo le agregaría aún más, que el proyecto de presupuesto general para 2017 iba frontalmente en contra de lo establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Si se hubiese aprobado ese presupuesto, ahí sí que hubiésemos entrado en dificultades. Claro, me gustaría, ya que aclaras eso, me gustaría también que aclares que cuando se hace un presupuesto, hay un presupuesto que elabora el Ejecutivo. ¿Ese presupuesto que elaboró el Ejecutivo estaba dentro de la norma fiscal o no? Ese presupuesto elaborado por el Ejecutivo estaba dentro de lo contemplado por las normas constitucionales y legales en plural. Eso quiere decir la Ley de Administración Financiera por un lado y la Ley de Responsabilidad Fiscal por otro lado. O sea, manteniendo la expectativa de crecimiento en un 4% y no yéndonos más allá del 1,5% de déficit fiscal. Así mismo. Y que dicho sea de paso, Brasil creo que está por el 10% de déficit fiscal. Sí, por allí. Lo que hay que decir claramente es que el proyecto del Ejecutivo sí estaba respetando las normas constitucionales y legales, en plural, ¿verdad? Y sí contemplaba el manejo de la deuda, porque es la gestión de la deuda, no es el pago, es la gestión de la deuda. Me gustaría a mí que me aclares también si los bonos que tienen 5 años de duración, cómo se usan para financiar infraestructura cuyo retorno no es en 5 años. O sea, y a veces no entendemos cómo es eso. Bueno, ahí yo ya tendría que consultar a técnicos aquí en mi consultora o recurrir a los técnicos de Hacienda para hacer ese análisis, porque eso ya trasciende mis posibilidades de redacción ahora mismo. Ya, porque es muy interesante, Ricardo, ver realmente cuando se dice qué se está haciendo, es importante ver qué se está haciendo, pero cuando está financiando con bonos que son revolving, que se van renovando, ¿verdad? De acuerdo a la posibilidad de devolver y a las necesidades de nuevas inversiones y dentro de las capacidades de crédito del país. Pero es bueno saber a qué está destinando también el país. Es muy difícil seguirle el rastro al dinero. No sé si este billete va para tal cosa, pero es el global de recursos conseguidos por endeudamiento el que se destina a un programa global de inversiones. Así mismo es. Es decir, estamos de acuerdo, Graciela Duarte, de forma que no veo yo ahora necesidad de repetir lo ya dicho, ¿verdad? Ya. Lo que sí hay que aclarar a la audiencia es que este enfrentamiento feroz y de virulencia inusual entre gobierno y sectores de la oposición tiene razones de agenda electoral. Este enfrentamiento no hubiese surgido con esta virulencia, con esta ferocidad, si es que no hubiésemos tenido por delante las elecciones a presidente de la República.